Hola a todos, estamos en la clase número 3, dando comienzo a la segunda unidad donde vamos a hablar en torno a vectores. Los temas que vamos a profundizar en esta clase tienen que ver con la definición de vector, cuáles son sus elementos, cuál es la clasificación de vectores que se presenta. Vamos a hablar sobre el módulo de un vector y un versor, que representan también desde el punto de vista geométrico. En lo que tiene que ver con álgebra vectorial vamos a hablar de suma de vectores y también la interpretación geométrica. Y por otro lado, vectores en el espacio o en R cubo. Cuando hacemos referencia a un vector en el plano, un vector en R cuadrado, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, podríamos decir que un vector es un segmento orientado que tiene un origen y un extremo, ¿sí? De hecho, todo punto en el eje cartesiano puede asociarse con un vector, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes observan en la pantalla, yo estoy marcando el punto que tiene coordenadas 1, 1, y a ese punto le puedo asociar un vector. ¿Qué características posee un vector? Bueno, todo vector tiene dirección, sentido y módulo. Vamos a desarrollar cada una de estas. Cuando hacemos referencia a la dirección de un vector, bueno, está dada por la recta que lo incluye o la recta sostén. En este caso, podemos encontrar en los vectores que están a la derecha de la pantalla, hay varios vectores que tienen la misma dirección. Por ejemplo, el vector u posee la misma dirección que el vector b, porque están en la misma recta sostén. Sin embargo, el vector b larga también tiene la misma dirección que el vector u, porque se encuentran en rectas paralelas, o sea, las rectas sostén son rectas paralelas. Entonces, cuando se cumple también esa condición, podemos decir que tienen la misma dirección. Cuando tenemos vectores que se encuentran en la misma dirección, también reciben el nombre especial de colineales. Por ejemplo, el vector u y el vector b son colineales. El vector b larga también es colineal con los que mencionamos anteriormente. Pasamos a la otra característica de los vectores que tiene que ver con el sentido. El sentido de un vector está dado por la orientación que posee. En este caso, antes dijimos que el vector u y el vector b tenían la misma dirección, pero ahora podemos darnos cuenta que tienen distintos sentidos, ¿sí? Uno va para un lado, el otro va para el otro, sobre la misma recta sostén, pero tienen distintos sentidos. Algo que podemos comentar también respecto de los vectores que vemos en el gráfico: el vector u y el vector a tienen diferente sentido, y el vector b larga y el vector u tienen el mismo sentido, lo comparten. En lo que tiene que ver con el módulo, si tuviéramos que decir en palabras simples qué es el módulo de un vector, bueno, tiene que ver con su longitud. O sea, si uno tuviera que medir el vector, ¿cuánto mide? ¿Qué extensión tiene? Bueno, a eso hacemos referencia cuando hablamos del módulo de un vector. Vamos a ver dentro de un rato cómo se calcula analíticamente este módulo. Pero, por lo pronto, y a partir del gráfico, podemos decir que el vector u y el vector b tienen el mismo módulo. En cambio, el vector u tiene un módulo más chico respecto que el vector w, ¿sí? Se puede ver que el vector u es más corto, tiene menos longitud que el vector w, por ejemplo, ¿sí? Hay vectores que tienen módulo 1. Esos vectores reciben el nombre de vector unitario o versor, y se escriben de esta manera, ¿sí? Con la b de vector o el nombre que reciba el vector y una curva ligeramente por arriba, ¿sí?
En lo que tiene que ver con la notación de módulo, bueno, ustedes van a ver que en el material teórico que les comparto, como así también en la bibliografía sugerida, vamos a estar trabajando con esta notación para hacer referencia a módulo, ¿sí? Sin embargo, hay otros textos que para referir a lo mismo lo escriben de esta manera. En vez de doble barra horizontal, solo una, pero eso depende del autor. Se hace referencia al mismo concepto. Me interesaba poder aclararlo por si consultan o investigan en otras fuentes. Vamos a hablar entonces de vectores equipolentes. Se dice que los vectores equipolentes comparten la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Entonces, si miramos los vectores que tenemos en la pantalla, podríamos decir ¿qué dúo de vectores son equipolentes? ¿Que compartan la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo? Bueno, podríamos decir que el vector u y el vector v larga tienen esas características. Y después podemos hablar de vectores que son opuestos. Los vectores opuestos tienen la misma dirección, tienen distinto sentido y el mismo módulo, ¿sí? Entonces en la pantalla podríamos identificar qué dupla de vectores son opuestos. Bueno, el vector u con el vector v corta, ¿no? Tienen la misma longitud, tienen la misma dirección. Acuérdense que también cuando se habla de dirección puede ser que esté en una recta sostén paralela, eso también vale, pero están en sentido opuesto. Entonces esa dupla recibe el nombre de, bueno, vectores opuestos. Avanzamos. Vectores que tienen origen en el centro de coordenadas. Todo punto en el eje cartesiano puede asociarse a un vector, ¿no? En este caso tenemos el punto P, que tiene coordenadas x, y. Recuerden que siempre el primer número que se anota refiere a la coordenada en x y el segundo número que se anota refiere a la coordenada en y, al eje vertical. Y cuando se grafica en el eje cartesiano, a ese punto, ¿sí?, se lo puede asociar con un vector. ¿Qué pasa si un vector no tiene origen en el centro de coordenadas? Como por ejemplo pasa con este vector u, que no empieza en el centro de coordenadas, empieza en otra parte del eje cartesiano, en un punto distinto a el 0, 0. Bueno, lo que se hace es buscar un representante canónico. Eso quiere decir que buscamos un vector que tenga la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, pero que su punto de origen sea el centro de coordenadas, sea el punto 0, 0. ¿Cómo se hace eso? Bueno, mediante la fórmula que tenemos acá. Entonces, dado un punto de origen con su correspondiente coordenada en x y su coordenada en y dado el extremo, que es el punto de finalización del vector, que en este caso sería este que les estoy marcando en verde, ese sería el extremo y este sería el origen, lo que tenemos que hacer para encontrar el representante canónico de este vector u es restar las coordenadas. Entonces, primero anoto la coordenada en x del extremo y le resto la coordenada en x del origen. Y hago lo mismo respecto de las coordenadas en y. Primero la coordenada en y del extremo y le resto la coordenada en y del origen. Eso me va a permitir obtener un nuevo vector que va a tener misma dirección, mismo sentido y mismo módulo, pero que parta desde el punto 0, 0. Acá lo estoy anotando en forma simbólica. Tienen ahí el gráfico para que ustedes lo puedan observar. Vamos con un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. En este caso tenemos el extremo que tiene coordenadas 6 en x y 1 en y, como lo podemos ver por acá. Después tenemos el extremo que tiene coordenadas 16 en x y 5 en y, que lo tenemos anotado por acá.
Entonces lo que queremos es el representante canónico de este vector. Lo que vamos a estar haciendo es restando las coordenadas. Fíjense, primero anoto la coordenada del extremo en X, después la coordenada en X del origen, y luego la coordenada en Y del extremo, y le resto la coordenada en Y del origen. Y me da un nuevo vector. En este caso yo lo llamé vector B, que cumple con las mismas condiciones que el vector U, solamente que está ubicado en otro punto de origen. Cuando hacemos referencia al módulo de un vector, bueno, ya lo conversamos antes. El módulo de un vector tiene que ver con la longitud, el largo de ese vector, ¿sí? La demostración se realiza mediante el teorema de Pitágoras, porque fíjense que todo vector, como tenemos acá indicado en la pantalla, todo vector, si yo marco una línea de puntos hasta llegar al valor que toma en el eje de las X, y puedo estar formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces tenemos por acá lo que sería los catetos, cateto 1, cateto 2, y en este caso el vector sería la hipotenusa. Entonces, para calcular el módulo de un vector se utiliza esta versión que viene del teorema de Pitágoras. Es muy fácil el cálculo del módulo de un vector porque lo que tenemos que hacer es a cada una de las componentes del vector, es decir, la componente en X y la componente en Y, las tenemos que elevar al cuadrado, se suman y a ese resultado se le calcula la raíz. Por ejemplo, en la pantalla ustedes pueden ver que tenemos el vector que tiene extremo 4, 3. Entonces, lo que se hace es, a la coordenada en X se la eleva al cuadrado, a la coordenada en Y se la eleva al cuadrado, que es lo que está anotado por aquí. Luego se suman los resultados y a eso se le calcula la raíz. En este caso me dio una raíz exacta, obtuvimos 5. Eso quiere decir que si yo tuviera que decir, bueno, ¿cuánto mide este vector? Este vector mide 5, ¿sí? Mientras que esta parte mide 4 y esta parte mide 3, el vector mide 5 unidades. Les decía que en este caso obtuvimos un resultado exacto, pero a veces no obtenemos resultados exactos. Entonces me parece interesante que puedan dejarlo escrito de manera irracional. Por ejemplo, si ustedes después de hacer toda la cuenta llegan a que el módulo de un vector es 26, raíz cuadrada de 26, pueden aproximarlo a decimales para ustedes, o sea, solo para saber y tener una idea más o menos de cuál es el módulo o el largo de ese vector. Pero a los efectos de cálculos posteriores que vamos a hacer después, donde se lleva el resultado del módulo a otras cuentas, a otros procedimientos matemáticos, bueno, déjenlo escrito en notación irracional. Bien, ¿qué pasa si queremos calcular el módulo de un vector que tenga origen en un punto que no sea 0, 0? Bueno, porque acá hicimos el cálculo a partir de un vector que tenía origen en el centro de coordenadas. ¿Qué pasa si no es de esta manera? Bueno, si no es de esta manera tenemos que hacer un cálculo adicional, que es bastante sencillo y que es a partir de esta fórmula que tenemos por aquí, donde nuevamente se restan las componentes en X del vector, se elevan al cuadrado, se restan las componentes en Y del extremo y el origen, se elevan al cuadrado y luego se les calcula la raíz. Vamos con un ejemplo. Tenemos entonces este vector que tiene origen en este punto, en el punto 1, menos 2, y tiene extremo en el punto menos 3, 5. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el origen y cuál es el extremo? Bueno, porque el extremo siempre tiene la flecha, ¿sí? O sea, el extremo también además me indica el sentido, en este caso, en la parte gráfica.
Bueno, entonces tenemos acá anotadas las coordenadas del origen y el extremo. Entonces lo que vamos a hacer es restar las coordenadas en X. Tengo que anotar primero la del extremo y luego la del origen. Luego resto las coordenadas en Y, primero la del extremo y luego la del origen. Fíjense que como tengo que restar las coordenadas acá, se juntan dos signos. Tenemos que hacer ahí el trabajo de suprimir paréntesis. 5 menos menos 2 es 7. Luego elevamos al cuadrado y de este término obtenemos 49. En lo que tiene que ver con el primer término de la resta de menos 3 con menos 1, obtenemos menos 4 al cuadrado. Todo número al cuadrado nos permite obtener un resultado positivo, ¿sí? Eso es importante. Así que el módulo de este vector es raíz cuadrada de 65. Fíjense que la raíz cuadrada de 65 no es exacta. Bueno, lo dejo expresado así. Si quiero aproximarlo a decimal para una cuestión personal y tener más o menos idea de cuánto es el largo de este vector, no hay problema, pero si no lo dejamos anotado de esta forma. Sepan que como el módulo hace referencia a una medida, no vamos a obtener nunca resultados negativos, o sea, acá nunca vamos a tener un valor menor que 0. En el caso del vector nulo, que es el vector que tiene origen y extremo en 0, su módulo también va a ser 0. Pero después, del resto de los vectores, siempre van a tener un módulo mayor que 0, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta para ir monitoreando los resultados que van obteniendo. Avanzamos y pasamos a vector unitario o versor. Habíamos comentado algo antes. Un vector unitario o un versor es un vector de módulo 1, o sea, es un vector que tiene un largo de una unidad. Podríamos decir en otras palabras que es un vector más pequeño, ¿sí? Y recibe esta notación. Bueno, el módulo es igual a 1 y se lo escribe de esa manera, con una especie de curvita en la parte superior. Tienen que tener en cuenta que al vector del módulo 1, si está en la dirección del eje X y con sentido positivo, o sea, en la parte del semieje cartesiano positivo, se lo denomina versor Y. Y si está en la dirección del eje X y tiene módulo 1, también en la parte del semieje cartesiano que es positivo, se lo va a llamar versor J. ¿Qué es todo esto que les estoy diciendo? Bueno, lo que tenemos anotado acá, ¿sí? Fíjense que los vectores que están marcados en rojo son vectores de módulo 1. Entonces, en este caso, que está ubicado en dirección al eje X y con sentido positivo, recibe el nombre de versor Y. Y en el otro caso, en este, también tiene módulo 1, está ubicado en dirección al eje de la Y, así que se llama versor J. Eso como para tener en cuenta la denominación que se utiliza generalmente. ¿Cómo hacemos para calcular un versor? ¿Cómo hacemos para calcular un vector unitario? Por ejemplo, si tenemos cualquier vector, lo que podemos encontrar es el versor asociado, pero que tenga módulo 1. Eso se puede hacer tranquilamente. ¿Cómo es este procedimiento? Bueno, a cada una de las componentes del vector hay que dividirlo por el módulo del vector, ¿sí? Hay que hacer el cálculo previo del módulo. El vector resultante es un vector unitario, es un versor y tiene módulo 1. ¿Cómo es esto en algunos ejemplos que les preparé por acá? Bueno, fíjense, acá tenemos este vector que tiene, fíjense, tiene origen en el centro de coordenadas y tiene extremo en 4, 3, ¿sí? Vamos a calcular el módulo. De hecho, esto ya lo hicimos hace un momento, cuando presentamos el ejemplo de módulo, y dijimos que el módulo es 5. Entonces, para encontrar el versor B, lo que tenemos que hacer es anotar cada una de las componentes del vector y dividirlo por el resultado del módulo, ¿sí? Así que
Esto que estamos obteniendo por acá es un vector que tiene módulo 1 y está en la misma dirección, en el mismo sentido que el vector b, nada más que tiene distinto módulo, tiene un módulo más chico. ¿Qué pasa si en vez de trabajar con un vector que tenga origen en el centro de coordenadas, bueno, tiene origen en otro lado y también viene dado su extremo? O sea, tenemos que conocer ambos datos. Bueno, acá les presento un ejemplo. Tenemos entonces el vector u. El vector u tiene origen en 6,1 y tiene extremo en 16,5. Lo que vamos a hacer es restar la componente del extremo en x, se la restamos en y, de la misma forma que hacíamos antes para encontrar el representante canónico de un vector, ¿sí? Entonces resto, obtengo 10 y ahora resto la coordenada en y del extremo con la coordenada del origen. Entonces obtengo el vector 10, 4. El vector 10, 4, en este caso yo lo llamé b, ¿sí? Es el representante canónico del vector u. Fíjense cómo vamos, vamos trabajando con los temas que vimos anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el versor de este vector. O sea, claramente este vector b no tiene módulo 1, entonces vamos a tener que calcularlo. Tenemos entonces el vector b con coordenadas 10, 4. Vamos a calcular el módulo del vector b. Cada una de las componentes se la eleva al cuadrado. Y entonces tenemos que el módulo del vector b es la raíz cuadrada de 116. Si ustedes tienen idea cómo extraer factores del radical, lo pueden hacer, pueden incorporar esos conceptos. Yo no lo voy a detallar en este caso porque bueno, no es el tema de la unidad, pero si alguno viene con esos saberes previos lo puede hacer tranquilamente. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos entonces para poder calcular el versor b? Bueno, a cada una de las componentes, que son estas, 10 y 4, lo tenemos que dividir por el módulo del vector. ¿Sí? Y de esa forma obtenemos el vector unitario, ¿sí? Que va a estar ubicado más o menos por acá. Misma dirección, mismo sentido que el vector b, pero con módulo 1.